Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros les vamos a presentar la resistencia bacteriana a los antibióticos y haciendo énfasis como los mecanismos y estrategias terapéuticas. Mi grupo está conformado por Jimena Caicedo, Carla Greve y mi persona, Santiago Paz. Como objetivo se plantearon estos tres, que es explicar los mecanismos de acción de los antibióticos, describir cómo las bacterias desarrollan resistencia y presentar tratamientos y estrategias para combatir la resistencia. Bueno, ¿qué es la resistencia bacteriana a antibióticos? Este pues, es un fenómeno en el cual las bacterias desarrollan mecanismos para sobrevivir y proliferar incluso en presencia de los antibióticos, que pues, esto normalmente debían matarlas o inhibir su crecimiento. Esta resistencia ocurre cuando las bacterias mutan o adquieren genes de resistencia de otras bacterias. Aquí en el lado derecho tenemos como una tablita que marca como los 6 tratamientos que vamos a tratar eh, más adelante. Se tiene esta imagen que aquí pues tenemos como 4 tratamientos y se tiene la inactivación enzimática, que pues este es uno de los más comunes, que la bacteria pues produce enzimas específicas que son capaces de modificar químicamente al antibiótico, alterando así pues su estructura y por ende su capacidad para ejercer su acción. Esto es como si la bacteria tuviera unas tijeras moleculares que cortan y desactivan al antibiótico antes de que éste pueda dañar a la célula. Tenemos la impermeabilidad, que pues en este caso la bacteria modifica su membrana externa haciéndola menos permeable al antibiótico. Esto pues es como si la bacteria se construyera un muro para evitar que el antibiótico entre en la célula. Tenemos la modificación del sitio blanco, que aquí pues los antibióticos suelen actuar uniéndose a sitios específicos dentro de la célula bacteriana, como lo son los ribosomas o enzimas esenciales. Aquí pues la bacteria puede modificar estos sitios, haciendo que el antibiótico ya no pueda unirse a ellos. Esto es como cambiar como la cerradura de una puerta para que la llave ya no funcione. En cuarto lugar, tenemos las bombas de flujo, que pues estas son proteínas que se encuentran en la membrana bacteriana y que actúan como pequeñas bombas. Aquí, cuando el antibiótico pues logra entrar en la célula, estas bombas lo expulsan al exterior, evitando así pues que alcance su sitio de acción. Bueno, como primer tratamiento tenemos bombas de flujo, mecanismos de resistencia. Y aquí, pues, los antibióticos ejercen su efecto terapéutico al alcanzar concentraciones intracelulares críticas en el interior de la célula bacteriana. Esto pues, les permite como unirse a sus dianas específicas, que son ribosomas, ADN, pared celular, y así pues llevar a cabo su acción bactericida o bacteriostática. En la parte pues derecha tenemos diferentes familias de bombas de flujo, que en primer lugar tenemos las ABC, que son las dependientes de ATP, MFS, que utilizan gradientes de protones, la RNE, que son comunes en bacterias gram negativas, y las SMR, que es similar a la MFS, pero varían únicamente en el tamaño, aquí pues más pequeñas. Un ejemplo de esto puede ser el sistema Kraft-Talk en Escherichia coli, que expulsa tetraciclinas, fluoroquinolonas, clorafenicol y otros antibióticos. En cuanto a su impacto en la resistencia, pues estas bombas permiten a las bacterias sobrevivir en presencia de múltiples clases de antibióticos, generando así pues resistencia a las multidrogas. Su expresión puede ser constitutiva o inducida por el estrés ambiental o la presencia de diversos fármacos. Como, como tratamientos tenemos los inhibidores de bombas de flujo, que pues estas sustancias actúan bloqueando la función de las bombas de flujo. Aquí pues al inhibir estas proteínas se impide que expulsen los antibióticos fuera de la célula bacteriana. Esto pues permite que los antibióticos alcancen concentraciones intracelulares más altas, aumentando así pues su eficacia y la probabilidad de eliminar la bacteria. Tenemos las terapias combinadas, que pues esta consiste en combinar el uso de diferentes antibióticos.
La idea de esto pues, es utilizar antibióticos que no sean sustratos de las bombas de flujo, es decir, pues que no sean reconocidos y expulsados por estas proteínas. Se tiene que, al combinar estos antibióticos con otros fármacos, se dificulta que las bacterias desarrollen resistencia a múltiples drogas, ya que pues, estos tendrían que desarrollar mecanismos de resistencia para cada uno de los fármacos utilizados. Tenemos el uso racional de antibióticos y pues esa estrategia se basa en la prevención. Aquí al utilizar los antibióticos de una manera adecuada y solo cuando sean estrictamente necesarios, se reduce la presión pues selectiva sobre las bacterias. Esto pues quiere decir que las bacterias no están expuestas constantemente a los antibióticos, lo que disminuye consigo pues la probabilidad de que desarrollen de que desarrollan mecanismos de resistencia, como lo es la sobreexpresión de bombas de flujo. Eh, el segundo es la modificación de la diana farmacológica, que pues aquí nos presenta un mecanismo por el cual las bacterias pueden evadir de los antibióticos. Aquí pues en lugar de expulsar el antibiótico como ocurre en las bombas de eflujo, las bacterias pues modifican la estructura de las moléculas a las que el antibiótico se une, haciendo así pues que el fármaco sea menos efectivo. Aquí pues las bacterias desarrollan mutaciones o adquieren genes que alteran estas dianas, disminuyendo la afinidad del antibiótico. Tenemos tres ejemplos, que la primera pues son ribosomas modificados, que en el caso de los macrólidos y aminoglucósidos, las bacterias pueden modificar ciertas regiones del ribosoma, como lo es el ARN 23S o 16S, lo que impide pues, que el antibiótico se una a su sitio activo y ejerza su función. Tenemos la ADN girasa y topoisomerasa, cuarta, pues, o cuatro modificadas, que las mutaciones en las proteínas ADN girasa y topoisomerasa 4 confieren resistencia a las fluoroquinolonas, ya que pues estas alteran el sitio de unión del fármaco a estas enzimas. Como tercero tenemos las proteínas fijadoras de penicilina o PBP, que son modificadas, y en bacterias como la Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, pues aquí las PBP se encuentran alteradas, lo que reduce así pues la eficacia de los beta-lactámicos como lo es la penicilina. En cuanto al impacto en la resistencia, la modificación pues, de la diana farmacológica tiene un impacto significativo en la resistencia bacteriana. Aquí, pues, incluso si se alcanzan altas concentraciones del antibiótico en el organismo, si la diana está modificada, el fármaco pues, será menos efectivo. Esto obliga pues, a buscar nuevos compuestos o combinaciones terapéuticas para combatir las infecciones causadas por bacterias con este tipo de resistencia. En cuanto a los tratamientos, tenemos pues, los nuevos antibióticos, que esta pues, es una estrategia fundamental para combatir la resistencia bacteriana. Los fármacos pues, nuevos están diseñados para unirse a dianas diferentes o a las mismas dianas, pero pues, de una forma que las bacterias modificadas no puedan evitar. Ejemplo de esto pues, está la ceftarolina. Tenemos las terapias combinadas, que esta consiste en combinar diferentes tipos de antibióticos o antibióticos con otros fármacos que inhiban enzimas o rutas metabólicas específicas pues, que estén involucradas en la resistencia bacteriana. Tenemos el monitoreo genético, que este pues consiste en analizar el ADN de las bacterias causantes de la infección para así pues identificar las mutaciones que confieren resistencia a los antibióticos. Como tercero, tenemos las beta-lactamasas, que eh, mecanismo de acción del antibiótico pues, indica que los beta-lactámicos como penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unirse a las PBP, que estas pues, son esenciales para la formación de enlaces cruzados en el peptidoglucano, y esto pues, lleva a la lisis celular.
Aquí pues las beta-lactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico inactivando el antibiótico antes de que alcance su diana. Y aquí pues existen diferentes tipos y aquí pues se ven tres. Tenemos las beta-lactamasas clásicas, que estas inactivan penicilinas y primeras generaciones de cefalosporinas. Las beta-lactamasas de espectro extendido, que actúan contra cefalosporinas de tercera generación y monobactámicos. Y la tercera son las carbapenemasas, que inactivan carbapenémicos y beta-lactámicos de amplio espectro. En cuanto al impacto en la resistencia, este mecanismo pues, es altamente problemático, especialmente en las bacterias gram negativas, como lo son la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli. En cuanto a los tratamientos, tiene las combinaciones de antibióticos con inhibidores de beta-lactamasas. Esta estrategia pues consiste en combinar un antibiótico beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasas. Aquí pues los inhibidores de beta-lactamasas como lo es el tazobactam y el avibactam se unen a las beta-lactamasas y las inactivan, protegiendo así pues al antibiótico beta-lactámico de ser destruido. Tenemos los nuevos antibióticos, que pues el desarrollo de nuevos antibióticos es como una estrategia fundamental para combatir la resistencia bacteriana. Estos nuevos fármacos pues están diseñados para hacer resistente, para ser resistentes a la inactivación de por las beta-lactamasas. Ejemplos de esto pues tenemos el cefiderocol y pues el imipenem relebactam. Y como tercera, pues tenemos las terapias alternativas, que esta pues cuando las infecciones son graves y causadas por bacterias multiresistentes, se pueden utilizar terapias alternativas que no sean beta-lactámicos. Ejemplo de esto pues está la colicistina y tigecyclina, que aquí pues la colicistina es un antibiótico polimicínico que actúa dañando la membrana celular bacteriana. Y la tigeciclina, pues es una gliciclina que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. Como cuarto mecanismo tenemos el de mutación, donde los antibióticos requieren unirse a dianas moleculares específicas en las bacterias para poder ejercer su efecto farmacológico. Sin embargo, las mutaciones en los genes bacterianos pueden modificar estas dianas, impidiendo la interacción efectiva del fármaco, lo que resulta en esa resistencia. Tenemos algunos ejemplos claves en las mutaciones, como el primero, ya que esos genes codifican para el ADN girasa y la topoisomerasa 4 y pues son enzimas esenciales para replicación, reparación del ADN bacteriano y mutación en estos genes pues confieren la resistencia a las fluoroquinolas que inhiben estas enzimas, el cual es un mecanismo muy común de este tipo. En el segundo punto tenemos alteraciones de este gen, que estos codifican la subunidad beta de la ARN polimerasa, que es el blanco de la rifampicina, y esas mutaciones pues, reducen la afinidad del antibiótico, lo que genera resistencia. En el tercer punto tenemos cambios de este gen de Neisseria gonorrea, en la que este gen codifica proteínas de porina que regulan la entrada de compuestos como las cefalosporinas. Esas mutaciones pues disminuyen la permeabilidad, reducen la eficacia del fármaco. En cuanto a los impactos de estas mutaciones puntuales de la resistencia, pues las mutaciones puntuales se refieren a los cambios de un solo nucleótido o acumulativas, que son varios cambios y que pueden alterar proteínas esenciales como la adenosina girasa topoisomerasa 4, que confiere resistencia a las fluoroquinolonas, y la RNA polimerasa, que confiere resistencia a la rifampicina, y proteínas de membrana que afectan la membrana de entrada de antibióticos. En cuanto a este tipo de mecanismos de mutaciones, pues son comunes que se presenten en bacterias como la Mycobacterium tuberculosis, ya que desarrolla resistencia a múltiples fármacos, como en la tuberculosis multiresistencia o por sus siglas MRTB. Y pues esto complica los tratamientos clínicos y aumenta la necesidad de opciones terapéuticas mucho más avanzadas. En las terapias, pues tenemos terapias combinadas que consisten en utilizar en uno o más antibióticos simultáneamente para tratar la infección, ya que cada antibiótico actúa sobre las diferentes dianas
o procesos bacterianos, ya que usualmente un ejemplo de eso pues, es el tratamiento de tuberculosis que se utiliza isoniazida y rifampicina, junto con otros fármacos como la piracetamida y etambutol. Por otro lado, tenemos diagnósticos genómicos, que son herramientas basadas en la identificación de material genético de bacterias diseñadas para detectar mutaciones específicas que confieren la resistencia a esos antibióticos, lo cual nos va a ayudar como a elegir los antibióticos más adecuados del inicio de tratamiento, además que permite rastrear qué mutaciones en cepas resistentes y poder contener su propagación. En el siguiente mecanismo, que es inactivación o degradación del antibiótico, pues para que los antibióticos sean efectivos, deben mantener su estructura intacta y unirse a sus dietas bacterianas específicas, pues sin embargo muchas bacterias producen enzimas especializadas que alteran o destruyen químicamente estos antibióticos, volviéndolos ineficaces. Y estas enzimas se caracterizan como tres mecanismos principales, que el primero es actilación, donde las bacterias añaden un grupo acetil al antibiótico, lo que altera su estructura química y lo inactiva. En el segundo tenemos fosforilación, que este antibiótico es modificado al añadir grupos fosfatos, lo que también interfiere con su función. Y el tercero tenemos anilación, que consiste en la adición de un grupo adenilo al antibiótico, lo que también resulta en esta metilación. Y pues esas modificaciones químicas evitan que el antibiótico interactúe con sus llenas bacterianas, por ejemplo, como son los ribosomos, enzimas esenciales. En cuanto al impacto de resistencia de este mecanismo, puede generar resistencias específicas. Es decir, que las bacterias desarrollan resistencias solo contra ciertos antibióticos, como en el ejemplo del género Enterococcus, donde las enzimas inactivadoras de los aminoglucósidos son comunes y dificultan el tratamiento de infecciones graves. Y pues este impacto es realmente significativo porque limita el uso de ciertos antibióticos que podamos nosotros administrar, sobre todo en infecciones graves, donde las operaciones terapéuticas ya son limitadas. En cuanto a tratamientos, tenemos antibióticos que son resistentes a enzimas bacterianas, ya que han sido modificados químicamente para que las enzimas bacterianas no puedan inactivarlos. También se usan las combinaciones de antibióticos, un inhibidor de las enzimas bacterianas que inactivan el antibiótico. Y para esas combinaciones nos permite como restaurar la eficacia de estos antibióticos frente a bacterias resistentes. Como último mecanismo, tenemos reducción de la permeabilidad y que este mecanismo se caracteriza por la resistencia en la capacidad de las bacterias, especialmente las gram negativas, para reducir la entrada de antibióticos a través de su membrana externa, como se puede observar, explicar en la siguiente sesión. Tenemos en primera mano las pseudomonas aeruginosas, donde reduce la expresión del gen OPRD, una porina clave para la entrada de carbapenémicos como el imipenem. De lo que resulta, pues vuelve el resistente a los antibióticos, los que son frecuentemente usados para tratar estas infecciones graves. También hay otra que se llama Acinetobacter baumannii, ya que modifica los canales porínicos de una forma más general, impidiendo la entrada de múltiples antibióticos, y lo que otorga como una resistencia significativa frente a una variedad de agentes antimicrobianos, complicando su tratamiento. Y pues en cuanto al impacto de la resistencia entre estos, pues tenemos que nos limita ante la administración de antibióticos hidrofílicos, ya que estos fármacos pues dependen de estas purinas para poder penetrar la membrana externa, por lo que se vuelven completamente ineficaces. También una mayor dificultad terapéutica, ya que este mecanismo, combinado con otras bombas como expulsión o inactivación enzimática, convierte a bacterias como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii en multiresistentes. Para esto, hay tratamientos para contrarrestar esta resistencia en los que utilizamos agentes que permeabilicen la membrana, se desarrollan compuestos que aumentan la permeabilidad de la membrana externa bacteriana. Yo entiendo que los antibióticos pueden entrar fácilmente.
Otros nuevos fármacos con mecanismos alternativos de penetración se diseñan antibióticos que no dependan de estas porinas para poder ingresar a la bacteria. Y algunos de estos ejemplos son como la Vabormacan y Meropenem, que aprovechan estos otros mecanismos para poder superar esa barrera membrana externa. Finalmente, en conclusiones, que son los puntos que logramos rescatar o destacar de cada uno, tenemos que la resistencia bacteriana pues, es un problema global, ya que gracias a la resistencia a los antibióticos es una amenaza creciente para la salud pública, complicando los tratamientos de infecciones comunes y graves, y eso es, pues, tiene un impacto clínico significativo, ya que estas resistencias pues incrementan la mortalidad y morbilidad y costos de atención clínica al limitar las opciones terapéuticas disponibles. Como observamos, hay diversos mecanismos sofisticados donde las bacterias emplean múltiples estrategias para evadir los efectos de los antibióticos, incluyendo como las bombas de flujo, modificación de dianas, producción de enzimas destructivas, mutaciones genéticas y barreras físicas como la reducción de la permeabilidad. Y finalmente, pues destacamos la importancia de la innovación, ya que es crucial desarrollar nuevos antibióticos, estrategias terapéuticas combinadas y diagnósticos que sean rápidos y efectivos para combatir estas infecciones resistentes en la población. En la escena tenemos nuestras referencias y muchas gracias por su atención.